del seminario. Y la ponente del día de hoy es Lorena y nos va a hablar sobre Q-álgebras topológicas, ¿no? Ese fue el título de la tesis. Bueno, sí. Entonces hay que empezar primero definiendo los espacios vectoriales, ya, pues, se supone que ya lo saben, ¿no? Y los espacios vectoriales topológicos, pues serían un espacio vectorial en donde la multiplicación y por escalar y la suma son continuos. Entonces, espacio vectorial topológico, si la suma y el producto por escalar y aquí se considera, bueno, con B una topología, B junto con una topología K. Entonces son continuos, donde aquí se considera la topología producto y aquí la del campo, donde el campo consideramos nada más los complejos o los reales. Entonces, y tau F es la topología usual del campo. Entonces, una álgebra topológica es un álgebra junto con una topología tau definida en X. Si con esa topología es un espacio vectorial topológico. Bueno, álgebra es que además de que sea espacio vectorial, se le aumenta el producto por dos elementos. Que, bueno, escribo las propiedades que cumplen. Ya. ¿Sí? No, no está bien. Ah, ok. Entonces, con la multiplicación es un espacio, con estas dos operaciones, la topología es un espacio vectorial topológico y además la multiplicación es continua con esa topología también. Y bueno, esa es una álgebra topológica. Y para checar la condición de que la multiplicación sea continua en todo el espacio, basta checarla en el cero nada más. Es decir, si tienen un espacio vectorial topológico, donde además este es un álgebra, y la multiplicación es continua en el cero, en el 0, 0, entonces es continua en todo X. Entonces esa es como una forma más sencilla de ver que un espacio vectorial topológico es una álgebra topológica. Nada más ver que la multiplicación con la topología es continua en el 0, 0. Y entonces, ejemplos de álgebras topológicas se dan definiendo las álgebras normadas. Entonces, se toma un espacio normado. Un espacio vectorial normado.
los reales positivos, dan que la norma en un punto es 0 si solo si es de 0, que es homogénea con los escalares. Y la desigualdad del triángulo. Entonces, bueno, dado un espacio vectorial normado, se puede, si además la norma cumple esta condición, que es decir, es submultiplicativa, para todo elemento. Entonces, se dice que el espacio es un álgebra normado. Si se le quita esta condición, si la norma en un punto es 0 no necesariamente implica que el x es 0, entonces se llama una álgebra seminormada. Bueno, este es un ejemplo de un álgebra que por esta condición cumple que la multiplicación es continua en el 0, 0 y por lo tanto es un álgebra topológica. Entonces las álgebras normadas son álgebras topológicas. Otra, ya no puedes escribir más. Otra familia de álgebras que también son álgebras topológicas son las que se llaman M-convexas. Bueno, en la tesis, o sea, lo que hice prácticamente fue, primero estudiamos las álgebras de Banach, donde una álgebra de Banach es una álgebra normada, que además con la topología que induce la norma es completa. Es decir, es un espacio de Banach que además cumple esta condición. Y entonces vimos propiedades para las álgebras de Banach. Después, a partir de estas cumplían la condición que sean coálgebras. Ahorita digo qué es eso. Y después se vieron generalizaciones de las coálgebras normadas. Y ¿cómo se llaman? Equivalencias, caracterizaciones, coálgebras normadas, y luego se generalizó eso al concepto de QM álgebras y luego al QM. Bueno, se dieron ejemplos, se dieron algunas de sus propiedades, pero como no hay mucho tiempo, pues nada más quería como hacer las definiciones de cada una de ellas, como ir construyendo y ver que son como generalizaciones sin meterme tanto en las propiedades de esas ni como de su topología y eso. Entonces, bueno, ya con el concepto de álgebra topológica se pueden definir ya lo que es una coálgebra. Entonces, ahorita en un álgebra con identidad, el G de X denota los elementos que son invertibles en X. Y
bueno, ya ahora trabajando específicamente sobre los complejos, bueno, a partir de ahora, de aquí, el campo siempre van a ser los complejos. Entonces, una propiedad importante de este hecho, si X es un álgebra, entonces si este es una álgebra topológica que además es una coálgebra, entonces el espectro de cualquier elemento, que es un subconjunto del campo, siempre es compacto. Siempre es compacto y además, en el caso en el que esta topología esté dada por una norma, nunca es vacío. Entonces, para todo elemento en X, siempre hay un elemento del campo que vive en el espectro. Entonces, si es normada y es coálgebra, bueno, aquí no necesariamente es coálgebra, pero si es normada, compleja, siempre es diferente del vacío. Y como consecuencia de esas dos cosas, se da el teorema de Gelfand-Massur, que dice que si X es una álgebra normada, donde todo elemento, que es de división, es decir, que los invertibles son todos menos el cero, entonces esa tiene que ser a fuerza el campo de los complejos, de manera algebraica y topológica. Es decir, que hay un homomorfismo de álgebras, es una función que abre la suma, que saca el escalar, que es lineal, que además abre la multiplicación, que es biyectiva con los complejos y además es un homeomorfismo con las topologías. Esta con la usual y esta con la de la norma. Entonces, pues, eso es muy útil. Bueno, en el caso de que los invertibles sean todos, excepto el cero. Y, bueno, ya hay un teorema de equivalencias, de que algo sea una álgebra normada sea coálgebra. Esa coálgebra es equivalente a que la bola de radio muy centro en la identidad se quede contenida en los invertibles. Eso quiere decir que solamente basta verificar que el punto, el elemento idéntico está en el interior. Porque, uno se puede ir cambiando por cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, este es equivalente a que el elemento idéntico esté en el interior y, pues, otras propiedades con respecto al espectro de cada elemento.
Entonces, además de que sea compacto, si es coálgebra, está acotado, todos los elementos del espectro están acotados por la norma del elemento. Es decir, si pasa esto, entonces su norma es menor o igual que la norma del elemento X. Bueno, ya hay otras, pero prácticamente estas son como las más importantes, porque estas también se valen en cualquier álgebra de Banach, porque en general toda álgebra de Banach es una coálgebra. Y para probar esto, lo que se hace es verificar este hecho. Entonces, bueno, primero se probó esto, que toda álgebra de Banach es una coálgebra, y después ahí surgió la duda que si eran equivalentes, que si ser coálgebra normada implicaba que ya fuera de Banach, pero no es cierto. Entonces, por eso se hicieron estas nuevas equivalencias, con nada más pidiendo que sea álgebra normada. Entonces, justamente esta cosa, que fue lo que se usó para probar esta proposición, es equivalente a que sea álgebra normada nada más. O sea, no tiene nada que ver con la completez del espacio. ¿Y sabes como qué tipo de cosas son coálgebras que no son de Banach? No sé qué. ¿Cuáles? Como un ejemplo, pues por ejemplo, en las álgebras de funciones, las racionales, ahí esas no son completas, ¿no? Porque hay continuas que sí las puedes aproximar por racionales, pero justamente no son el límite. Entonces esas, las racionales con valores en el disco unitario de los complejos, esta no es de Banach, pero sí es una coálgebra, donde la norma, la topología que se da aquí, es la del supremo, la infinita. Tomar el supremo de los valores en el disco. Entonces, esta no es de Banach, pero sí es una coálgebra. Sí. Y también, pero no sé si se acuerdan hace ratito, que en toda coálgebra el espectro era compacto. Ese tampoco es, bueno, hay ejemplos de que en un espacio, en una álgebra, el espectro sale compacto, pero no es una coálgebra. Ahí también es un espacio de funciones. Ahí eran las funciones del intervalo de los complejos en el 0, 1, las continuas del 0, 1, que van a los complejos. Entonces aquí las invertibles son las que nunca se anulan. Aquí en las dos las operaciones se toman las usuales. Entonces las invertibles en este espacio son las funciones que en ningún punto se anulan. Entonces el espectro de todo elemento es justamente la imagen, que es compacto, pero esta no es una coálgebra con la topología puntual, es decir, la dada por las seminormas. Entonces este es compacto, pero no es coálgebra. Y otra propiedad importante de en general, que se tienen para las álgebras topológicas y con relación al espectro, es que si ahora consideramos, bueno, tienen X, un álgebra topológica, entonces en particular es un espacio vectorial topológico.
que caen al campo, o sea, el dual algebraico. Entonces, X gato y las funcionales de X en el campo. Las funcionales lineales. Entonces, dentro de este X gato, se toman las que además son continuas. Se llama el dual topológico. Entonces, ahora como tenemos la estructura de álgebra, podemos considerar, además de las lineales, las que también abren la multiplicación. Entonces, de esos dos conjuntos se definen otros dos, que es justamente las funcionales lineales, que son multiplicativas, y aquí se toman las que no son cero, y pues van a ser las que viven aquí, que son multiplicativas y lineales, que además son continuas. Entonces, estas dos generalizaciones de coálgebra se dan con estos dos conjuntos, porque en general se prueba que para todo elemento aquí, en estas multiplicativas, entonces, y dado un elemento en X, entonces evaluar en X, este ya es un elemento del campo, y además ese elemento siempre va a vivir en el espectro del elemento. Es decir, si definimos, bueno, es que hay una forma más fácil de escribir esto, definiendo lo que se llama la transformada de Gelfand de un punto. Entonces, aquí es un punto fijo, ¿no? Entonces, tomo un punto fijo, se define X solo, que es la transformada de Gelfand en X, que va de aquí en X, en el campo, tal que a cada elemento phi lo va a mandar a su evaluación. Entonces, ya con esta, lo anterior quiere decir que la imagen de este es un homomorfismo de álgebras. En donde la imagen va a estar contenida en el espectro del elemento, que es en otras palabras. Entonces, esto siempre se vale para cualquier álgebra topológica. Pero la otra contención, pues no siempre se vale. Entonces, como aquí, esto quiere decir que conoces en parte a los elementos del espectro, porque ya sabes que son evaluaciones de las continuas y lineales, de las multiplicativas y lineales. Entonces, pues quieres saber para qué ejemplos o para qué álgebra se cumple la otra condición, o sea, la igualdad. Perdón, y antes de que borres esto, ¿qué pensando en ese ejemplo? Ahí dices que el espectro es compacto, Ajá. pero que no es coálgebra. Ajá. Es que siempre en una coálgebra el espectro sale compacto. Pero no querías que el complemento del espectro, o sea, no tu condición para que fuera álgebra es que el complemento del espectro fuera abierto. No, que. Es que no son tal cual esos. No, es que la condición de coálgebra. Ajá. La condición de coálgebra la estás tomando como sobre la topología del espacio X.
coálgebra. De hecho, hay un teorema que dice que si tienes un espacio de funciones donde tu dominio es completamente regular y Hausdorff, y en ese espacio de funciones defines una topología que es más fuerte que la débil, pero más débil que la uniforme, o sea que está entre la débil y la uniforme. Entonces es equivalente que sea coálgebra, todos estos tipos de Qs, a que justamente la topología tenga que ser la uniforme. O sea, con la única topología que te va a salir coálgebra va a ser con la uniforme, en un espacio de funciones donde tu dominio sea completamente regular y Hausdorff. Entonces, ya si sabes que tu topología está contenida propiamente en la uniforme, pues ya no tienes que probar como nada más ya no importa quiénes sean los elementos invertibles y eso, para ver que no es cuálgebra. Y bueno, ¿sí? Y entonces, ahí el núcleo cumple una propiedad importante, el núcleo de isomorfismo. O sea, es que supongo que ¿qué es? M gato módulo y núcleo es isomorfo además, esa cosa, ¿no? Bueno, al menos como álgebra, no sé si como... Bueno, si... Topológicamente hablando, no sé. Bueno, aquí le puedes dar una topología a esta. Sí. Entonces, ¿La topología débil? La topología débil, sí. Entonces, topológicamente, esta es continua, porque esta es, justamente aquí la débil es la convergencia puntual. Sí. Entonces, al pedir convergencia puntual aquí, como estás justamente en las evaluaciones, esta también es converge, ¿no? Además. Entonces, esta siempre te sale continua y dices que si a la hora de hacer el cociente núcleo, no, como álgebras, pues el cociente es el imagen, ¿no? Ajá. Pero no sé si como espacios topológicos también, ¿no? O sea, no sé si el núcleo debe ser cerrado o con respecto a la topología débil. Bueno, cuando tienes una transformación lineal que es continua, el núcleo de la transformación siempre te sale cerrado. Entonces, en este caso en particular, pues te saldría cerrado. O el núcleo no importa ya, o sea. Pues siempre, no hice nada con el núcleo. Pero estoy pensando que... pues no sé, ¿qué sería? El núcleo serían las que evaluadas en el punto te dan 0, ¿no? Entonces, no sé. ¿Qué? Creo que tú no trabajaste tanto en ese sentido con las cosas. Ajá, no, o sea, lo que hice yo más bien fue ver equivalencias para estas dos generalizaciones, bueno, tres. Y pues ver que los regresos no son ciertos, por ejemplo. Pero ya no hice nada más como de ver el núcleo de esta transformación, si el cociente o ¿El espectro te sale subálgebra de ese? el espectro te sale subálgebra. Pues el 0, si es invertible, el 0 no está. Entonces, para que el 0 esté, tiene que no sea invertible, ¿no? Y entonces con la suma, que no sea invertible, si te tomas 2 que la suma esté, yo digo que no necesariamente te sale álgebra, ¿no? Por el producto. O sea, si te tomas 2 en el espectro
¿quieren que lo haga? No, si quieres, Sí. Porque no lo he pensado tampoco, pero no sé qué es que tal. si el cociente es subálgebra, pues como, ¿qué subálgebra te va a dar? Un espectro, ¿no? Ajá, si el Si cociente. quieres la igualdad, o sea, justamente lo que estás buscando es la igualdad del espectro. Ajá. Como que el cociente te va a dar justamente el espectro, ¿no? Va a ser Con el núcleo. Ajá, cociente con el núcleo. El cociente con el núcleo sí sabes que es álgebra, ¿no? el cociente con el núcleo sí, ¿no? Entonces esto me quedaría isomorfo a. O sea, a lo mejor, gato con el. a lo mejor esa es una condición que cuando el espectro Ya sé cuál es el problema. Es que este no es un álgebra. El emigrato, porque no estás pidiendo el cero. ¿Y cómo va a ser morfismo? Pero dice Sí. ese morfismo de arte. Sí, perdón. Es que hay otro que se define, Ah, que ese sí va de aquí. Ajá, perdón. A este. Ajá. como el normal, ¿no? Que a cada X. Sí, a las continuas. Ajá. Sí, es que esta sale continua nada más. Ajá. Y ahora ya mandarla a esta transformación. Esta ya vive en las continuas. Y aquí esta sí es un álgebra y esta también es un álgebra. Ajá. Entonces este es el homomorfismo álgebra. Es como tomar el doble igual. Ajá, este es como tomar el doble bar. Este es un subconjunto. Un subconjunto del doble bar. Y de hecho topológico, porque son continuos. Entonces, ajá. Okay. Regresando a lo que estaba. Con esa condición es con la que se define la nueva generalización. Entonces, una álgebra topológica y entonces para todo elemento X, todo un elemento X, se define el M espectro ahora del elemento como ahora sí pedir que esto coincida con el nuevo espectro.